gusto de reencontrarnos en este su programa El Sabor del Saber. Y estamos felices y honrados porque nos acompaña una actriz magistral. Sí, me refiero a Luisa Huertas, que ella está muy comprometida con la formación de nuevas generaciones, sobre todo en el teatro y el cine. Y verán qué semblanza tan importante, tan brillante. Veámosla. Egresada de la Escuela de Arte Teatral del INBA y del Centro Universitario de Teatro, CUT-UNAM, ejerce desde hace 43 años, Luisa Huertas, la profesión de actriz. Ha participado en más de 60 obras de teatro, numerosos festivales y giras internacionales, más de 40 producciones cinematográficas, decenas de producciones televisivas y series como Capadocia. Docente desde hace 29 años, ha impartido clases en el CUT o en el Foro Contemporáneo, el NET. Actualmente es coordinadora del Colegio de Voz en Casa Azul, de Argos, así como cofundadora y directora general del Centro de Estudios para el Uso de la Voz. En teatro encabezó el elenco de Marta la Piadosa, obteniendo el premio a la mejor actriz en el Festival de los Siglos de Oro del Chamizal, Texas, en 1986, o Antígona en Nueva York en 1998, lo que le valió el premio a la mejor actriz del año otorgado por la Asociación Mexicana de Críticos de Teatro, y en el año 2000 recibió el premio Bravo a la mejor actriz por La Celestina. Otras de sus actuaciones en teatro han sido en El viaje superficial, El caballero de Olmedo, La mujer que cayó del cielo, El ogrito, Desazón, Salvador, Susana y los jóvenes e Inusia, la mujer foca. En cine mereció el premio Ariel 1989 de coactuación femenina por su papel en Mentiras piadosas de Arturo Ripstein, además de otras 3 nominaciones al Ariel. Formó parte del elenco de El crimen del padre Amaro y encabezó con Arturo Ríos Cuentos de hadas para dormir cocodrilos. Sus últimas actuaciones especiales han sido en Rencor de Jaime Humberto Hermosillo, Kilómetro 31 de Rigoberto Castañeda, Párpados azules de Ernesto Contreras, al igual que en La mitad del mundo de Jaime Ruiz. Es miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, del Consejo Asesor del CUT de la UNAM y del elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro desde 2008, donde ha participado en Ni el sol ni la muerte pueden mirarse de frente, Edipo en Colofón, Ser es ser visto, y repuso la obra Desazón de Víctor Hugo Rascón Banda, estrenada en 2003. También otras de sus puestas teatrales son El trueno dorado, Soles en la sombra, El ruido de los huesos que crujen y El círculo de cal con Luis de Tavira. Con nosotros, una brillante actriz mexicana y maestra de varias generaciones. Pues impresionante, de veras, muy impactante trayectoria. Nos dejas muy emocionados, y Alejandro Ordorica, Marta Chapa, tus amigos, te damos la más cálida bienvenida. Yo te doy la bienvenida con un aplauso especial por tu trabajo, por tu trayectoria y por tanta felicidad que nos has dado a través del teatro y del cine y de la televisión. Gracias. Sí, nos has hecho pensar, nos has hecho de veras vivir así a plenitud. Esta última obra, Luisa, qué fuerte, qué intensa, qué maravillosa. Yo siento que todos y cada uno de los mexicanos, de las mexicanas, deben de verla, en serio. Y bueno, primer acto. Estamos contigo aquí muy deseosos de que nos platiques cómo va el teatro. ¿Tú sientes que goza de cabal salud? Bueno, pues antes que nada decirles gracias por esta invitación. Me honra muchísimo y me encanta estar con ustedes. Igual, como decíamos, tenemos que platicar mucho más que lo que va a dar esta entrevista, así que tendremos que irnos a comer por ahí o algo. Sí. Nos esperan muchas sobremesas. Exacto. Así es. Bueno, pues sí, yo creo que el teatro goza de buena salud. ¿En qué sentido? En el sentido de creatividad, en el sentido de talento. A mí me impresiona la cantidad de jóvenes dramaturgos, jóvenes actores, jóvenes directores, además de todos los que están, digamos que en la edad intermedia, y todos los que ya vamos rumbo a la salida, pero que todavía nos queda mucho por hacer, porque el teatro tiene eso. En el teatro, si lo que quieres es ser actor realmente,
pues mientras te sirvan las piernas, y a veces quizá ni las piernas, sino la voz, puedes estar sobre un escenario. Y hablando de voz, qué hermosa voz tienes, ¿eh? Qué manera de manejarla, con razón también eres maestra de esa materia que es tan importante, ¿no? Porque pues es nuestra comunicación. Exacto, parte fundamental pues de todos los que nos dirigimos a un público en un momento dado, y en el teatro, bueno, pues es, digamos que es un todo, que es mente, cuerpo, voz, pero es un todo muy importante, y la voz, a veces, como en la obra de Sazón, de la que vamos a hablar después, es casi todo, o incluso en esta obra, ya ves que yo estoy sentadita, sin hacer nada más que hablar en un momento dado. Sí. Pero, como les decía, en 2008, además, se reestructuró la Compañía Nacional de Teatro y tengo el honor de ser miembro de su elenco estable desde entonces, en agosto de 2008. Vamos para 5 años. Sí. Y hemos construido un repertorio de 32 obras de teatro. Estupendo. En estos 4 años y medio. Este último año nos hemos dedicado más bien a reponer obras de todo este repertorio que hemos formado, pero hay otro tipo de teatro. Obviamente el teatro comercial, traído de Broadway, con elencos muy importantes, hay cosas de mucha calidad. Teatro universitario. Claro, el teatro en la UNAM, que siempre ha sido un teatro de vanguardia. ¿Cómo no? El teatro que se hace en Bellas Artes, que tiene una oferta maravillosa. Y le digo al público, los precios son muy accesibles en los teatros de Bellas Artes y de la UNAM, por supuesto. Hay descuentos para estudiantes, para maestros, para INAPAM. Pero además les paso un tip. Los jueves el teatro cuesta 30 pesos en Bellas Artes y en la UNAM, 30 pesos. Así es que ya no hay disculpa de que no van porque es caro. ¿Y qué pasa entonces, Luisa, cuando vemos algunas obras, por fortuna no todas, donde el público no es tan numeroso, tan presente, ¿verdad? Como debiera ser, como una constante, y donde con esta gran oferta cultural que hay en el país y en la Ciudad de México, con este gran talento que desde luego lo tenemos de tantos actores, directores, dramaturgos, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay a veces esa respuesta? Yo creo que en algunas ocasiones se debe a la falta de promoción, a la falta de difusión. También les tengo que decir, hacer teatro en México, excepto el teatro que esté protegido por las instituciones, es muy difícil. Estoy pensando, por ejemplo, en el Círculo Teatral de mis queridísimos Alberto Estrella y Víctor Carpinteiro, que es una pequeña sala que está en la calle de Veracruz, o en el Foro Shakespeare, que también se hacen cosas excelentes. Muy buenas, sí, hemos ido. Entonces, a veces falta difusión, pero ahora está pasando una cosa maravillosa, y qué bueno que lo podemos decir aquí. Redes sociales. Exacto. Bueno, aparte de que nos ayudamos entre todos, tenemos un gran sentido de comunidad. Ay, qué importante. Están apareciendo pequeñas salas de teatro, como la de Antonio Zúñiga, Carretera 59, en una casa de la Colonia Obrera. Estupendo. Ay, qué maravilloso, qué buena noticia. Y eso queremos reproducirlo en muchos lados. Y las obras, digamos, la que se presenta en el Foro Shakespeare, que vaya a Carretera 59, y la que está en Luces de Bohemia, una sinergia, que vaya a Círculo Teatral, etcétera, etcétera, etcétera. Acercar. Pues qué cosas tan importantes nos estás diciendo, Luisa. Y bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos contigo a platicar. Está con nosotros, y muy afortunadamente, Luisa Huertas, que es una mujer de excepción, una mujer de teatro, una mujer de la cultura, uno de lo que yo considero de verdad de los altos valores de México. Y por eso esta pregunta, a mí me parece fundamental escucharlo de ella. Sé que las instituciones culturales apoyan al teatro, pero algo falta. Y, por ejemplo, pienso en voz alta
de cómo debemos llevar a los niños ese teatro para ir formando audiencias y otras que tú nos dirás. Alejandro, has tocado un punto nodal. Yo creo que tiene que ver desde los programas de educación primaria. Pues aunque nos estemos evidenciando en nuestra época, sí. O como nos contaba Víctor Hugo, había concursos de declamación. Claro. Leíamos composiciones escritas por nosotros en la escuela, hacíamos obritas de teatro en También. la escuela, etcétera. Sí. Esto un día cayó en mis manos, justamente recorriendo las normales del país, un libro donde venía el programa de la primaria para 1973 todavía. Todavía. Y venía había mucho contenido de educación artística. Esto se ha ido sacrificando. ¿En aras de qué? No tengo la menor idea. Dicen que en aras de más tecnología, de más... Pero pues tenemos el último lugar en matemáticas, y el primer lugar en obesidad. El primer lugar en obesidad, sí. Último lugar en lectura de comprensión. Entonces digo, ¿qué estamos haciendo? Lo que acabas de tocar es fundamental. Hay que crear públicos. Audiencias, sí. Y para hacer esto se necesita teatro de calidad, cine de calidad, música de calidad, etcétera. Y la tenemos. La tenemos en este país. Sí. Hay un talento enorme en todas las disciplinas, la danza, el canto, etcétera. Lo que creo que nos falta es visión de futuro. Los programas que ha habido excelentes y actualmente los hay, son temporales por lo general. Ese es el asunto. Yo creo que las instituciones... Sexenales, sí. Se interrumpen. Exacto. Se interrumpe. Y por eso la lucha de muchos de nosotros en la danza, el teatro, música, es tratar de conformar grupos estables que tengan una continuidad. Así. Pero también para eso se necesitan recursos. Pero hay una cuestión que dice Luis de Tavira, que es el director artístico de la Compañía Nacional de Teatro, que a mí se me hace clave. Hay que organizar el arte no por eventos, sino para crear públicos. Eso es muy cierto. Muy importante. No se trata de hacer el gran evento, qué bueno que existen, qué bueno que se pueden hacer, pero dedicar incluso esta estabilidad se puede lograr de manera muy modesta. Lo que se requiere es organización. Sí, llevar a las escuelas, a los niños al teatro. Exacto. Sí. Y viceversa. Y llevar todas las disciplinas que se puede hacer a las plazas públicas, a los municipios, claro. Es decir, llevarlo a la calle, inclusive. Por supuesto, ¿verdad? Por supuesto. Ustedes saben que Angelina Peláez, Julieta Gurrola y yo hicimos desazón en el jardincito de Villas de Salvarcar para ir a solidarizarnos con los parientes de los chicos que mataron, ¿se acuerdan? En Ciudad Juárez. Sí, en el parque. Ahí hicimos la obra. Oye, pues... Tú dices, Marta, algo de Wild que te gusta mucho, del arte. Sí, no hay que llevar el arte al pueblo, hay que volver al pueblo artista. Y nosotros ya tenemos un pueblo artista. Por supuesto. De verdad, entonces aprovechémoslo. Yo siento que de veras, y bueno, ha sido nuestra lucha, los artistas visuales, de hacer lo mismo con la pintura, porque fíjate que con las letras, y con todas las expresiones artísticas. Aprendes de chiquito y aprendes cuando tienes esa abierta, toda esa conciencia, es ya imborrable. Ahí se te queda y entonces siempre vas a educar a tus hijos también, claro, con esa riqueza. Claro, te queda ahí grabada para siempre. Pues de veras, qué bueno que estamos platicando de este tema tan importante. Me festejo, y seguimos. De veras, y vamos, pausa y regresamos. Luisa, tú que has andado en diferentes géneros dentro del teatro y de manera muy importante en el cine, ¿piensas que hay un despertar en esta época? ¿Sí? Absolutamente.
Es decir, durante mucho tiempo se ha luchado por tener más producción, más apoyos, etcétera. María Rojo, como senadora, como diputada, sí, y muy de la mano primero, lo que pasa es que se nos fue, con Víctor Hugo Rascón-Banda, sí, impulsaron una serie de medidas para el cine. Una era una medida muy noble, que no significaba nada, que era $1 por boleto, sí, pedírselo a los distribuidores. Sí. Se ganó, pero los distribuidores se ampararon y les concedieron el amparo. Y lo único que hicieron fue subir más los precios, muy mal, porque el cine era una de las diversiones clásicas de la familia mexicana. Y se ha dejado de ir al cine porque es muy caro. Es muy caro el cine. ¿Y con qué se ha sustituido eso? Pues con quedarte a ver televisión o comprar películas pirata y verlas en la televisión de tu casa, por desgracia. Por eso también no pensamos en que la industria cinematográfica, para que tenga auge, tiene que tener público, pero pues, necesitamos público que pueda pagar un boleto. Sí, cuesta carísimo. Carísimo, sí, pero lo peor, las palomitas te cuestan, sí, más que el boleto. Eso es totalmente injusto. Sí. Pero lo otro, la otra parte, sí, la positiva, la buena noticia, sí, es el 226. Esto se ganó en las cámaras y es un apoyo que se le da a la industria cinematográfica para producir. Es decir, yo hago mi guión, me reúno con un productor y lo presento a diferentes empresas para que las empresas me ayuden a hacer mi película y lo deduzcan de sus impuestos. Oye, eso es maravilloso. Es como una ley semejante. En Estados Unidos obligan a quien va a construir un edificio que invierta el 10% en obras de arte. Y yo he pugnado, claro, y he dicho, y bueno, es muy difícil. Y lo que tú dices, Luisa, también a veces están las leyes, pero faltan los reglamentos. Exacto. Y es donde ciertos sectores, sí, con mezquindad, con egoísmo, atoran. Yo tuve el privilegio de estar con María Rojo, fuimos diputados juntos, y ella era la presidenta de la Comisión de Cultura, donde se vieron estos asuntos. Y que tú también colaboraste de manera muy importante, ¿no? En esta ley, en este... Sí, y en lo del libro que lo hicimos juntos en aquella época. Claro. Pero luego los reglamentos son muy importantes. Exacto. Por eso lo digo, porque está la ley, pero si no aterriza y no baja, es como si no existiera. Bueno, pues les comento que el 226 funciona para cine, pero además María logró también el 226 bis. Y digo María porque ha habido muchos actores que han sido diputados y nunca han hecho nada por el gremio. Gracias. Y mis respetos, chapó a María, porque además ahorita tenemos otra lucha en la Cámara, que es la ley de protección. Esto te importa mucho a ti, ¿sí? No, Marta, de salud para todos los artistas. Claro. Uy, sí, eso es para todos, fundamental. Artistas visuales, es que no tenemos ninguna protección. No, y si yo mencioné a María en esta relación conmigo, es para reconocerla a ella, claro, porque me consta que sí hay ese trabajo. No, así lo entiendo. Si no lo diría aquí. Oye, no, así lo y eso es muy importante, de verdad. Importantísimo. Fundamental, porque mira, nada menos, te lo digo desde la experiencia, yo colaboro con Silvia Pinal en una labor titánica muy, muy importante y al propio tiempo triste, porque fíjate que hay muchos actores, no voy a mencionar, pero yo los he visto, los he visitado, y hacemos una gran reunión que nada menos es donde se entregan los premios Bravo, y que nosotros también compartimos contigo ese gusto, porque logramos con este programa tener un premio Bravo. Y fíjate hace 4 años, y fíjate que nada menos le damos apoyo a todos estos actores que están de verdad en la pobreza máxima. Y eso también me parece muy importante de Silvia, que ella se ocupe. Pero ahora con esta nueva ley, que ojalá realmente cristalice y sea una realidad. Y el tiempo corre, Marta. Sí, tenemos 3 minutitos. Yo sí quisiera que Luisa nos hablara de esa obra maravillosa de Víctor Hugo Rascón-Banda, un ser muy querido para ti, para mí. Sí, que eso también, nos va a dar pie para hablar de los sabores. Que es Desazón.
Y nos da pie para estos sabores del programa. Bueno, pues esa obra Víctor Hugo la hizo después de que lo invitaron a presentar un libro de cocina. Dice, y así decía, ya ven su humor, yo hasta me ofendí, ¿cómo un libro de cocina? Sí, yo tengo otros temas, pero dice, qué maravilloso, descubrí la cocina. Sí, él era claro. tenía muy buen diente y adoraba la cocina de su tierra, de Chihuahua. Sí. Entonces, a partir de ese libro de cocina, Víctor Hugo, que todo lo convertía en teatro, hizo una obra en donde se habla de la comida serrana, Sí. de la Sierra de Chihuahua, de la comida menonita y de la comida tarahumara, Sí, 3 mujeres. de son la los etnia personajes. rarámuri. Sí. Es decir, de 3 culturas que confluyen en Chihuahua y que tienen mucha importancia. Claro, la cocina, en donde damos recetas en la obra, ya la verás próximamente porque la vamos a volver a presentar en septiembre. A partir de las recetas de cocina, estas 3 mujeres cuentan partes de su de vida. sus vidas. Sí. Que la cocina Pues cobija todas las mucho, recetas ¿no? Como que el fogón. Ahí Bueno, por pues, ejemplo, recuerdo el pinole de la Sí. tarahumara, por ejemplo. Sí, maravilloso. A mí me tocó ver Oye, y yo- el estreno, fue Sí, un privilegio. sí. Quiero preguntarte, ¿cuál es tu platillo favorito? ¿Cómo es que mantienes esa energía y ese talento? ¿De qué se alimenta una mujer como tú? Ay, Marta, de todo, soy muy tragona. Tengo Pues- muy buen diente, pero sí me gusta balancear mucho mi dieta. Estoy consciente de que debo comer proteína, muchas verduras, mucha fruta y por supuesto cosas que me energeticen. Amo las manzanas, la fruta la que me des, los quesos los que me des y procuro comer 5 veces al día. Ah, muy bien. Porque tengo que estar reenergetizándome Claro, cuando porque estamos en etapas se de gastan ensayo. muchas energías. Exacto. Y esta en el obra teatro. la has repuesto Sí. y hay que estar muy pendientes de, Sí. de cuándo está, en dónde para Nos va a avisar para y verla, nosotros lo vamos y que a... el público Vale, vaya. Sí, Claro que sí. Alejandro, y bueno, pues un punto final. Muy, aquí muy breve para- por el tiempo, Sí. recordando a Víctor Hugo Rascón Banda, que en esa obra justamente dice que la cocina pasa por la vida, y si acaso agregar que todas las artes también lo hacen. Así es, fíjate, y tuvimos el inmenso honor de hacerle la última de sus que me entrevistas, estaba fíjate diciendo nada ahorita, más. sí. Luis, ha sido un honor muy grande, un placer Y da para infinito. muchos programas. Y vamos a invitarte de nueva cuenta. Y bueno, amigos, ya vieron qué talento, qué manera de trabajar por la cultura, por el teatro en México. Y de conocer los asuntos, Luisa Marta. Huertas, de veras. Gracias de nueva Gracias cuenta. a Gracias ustedes. a ustedes que nos Felicidades. acompañan. Y bueno, pues aquí nos vemos la próxima semana con más sabores y más saberes. De nueva cuenta, gracias.